Eso es un arroz valenciano como toca. Como veis, hoy os estoy haciendo dos paellas, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que os deis cuenta que el tamaño de la paella importa y mucho. Y el tamaño de la paella refleja a lo que es la cantidad de arroz y la altura del arroz. Si os dais cuenta, estas paellas, lo importante del arroz es que el arroz no se haga muy gordo. Entonces por eso utilizo paellas algo más grandes de lo que normalmente pone la etiqueta. Si os dais cuenta, la etiqueta cuando compréis la paella es exagerada. Una etiqueta te puede poner esta paella para hacer, por ejemplo, 10 raciones de arroz. Yo aquí voy a hacer 3 raciones de arroz en esta paella. Entonces, ¿por qué? Porque quedará a un ditet, que decimos aquí en Valencia, a un dedo. ¿Por qué? Porque la uniformidad del caldo y del arroz hará que cuando se consuma, pues todo el arroz consuma el mismo caldo y queda totalmente uniforme. Si haces una paella muy gorda, ¿qué pasará? Que cuando quede el último, pues arriba se quedará crudo, por en medio menos, y al final de todo, pues siempre quedará el arroz bastante más hecho. La misma cantidad tiene una paella que la otra. Sin embargo, una es mucho más grande y la otra más pequeña. Como veis, el arroz sencillito, aquí para 3, pondremos 1, 2, 3 y para los pollos. Y aquí haremos exactamente lo mismo, 1, 2, 3 y para los pollos. Le pondremos para las 3, con mi cazo, esto es para 2 y medio cacito, 3. Y aquí haremos exactamente lo mismo. Esto es para 2 y medio más para 3. Dejaremos cocer a fuego fuerte los primeros 8 minutos para que se consuma el primer caldo y ya luego le bajaremos el fuego para que no se nos agarre. Y si queremos un poco de socarradet, pues a última hora lo dejaremos un poquito más y ya está. Eso también es a gusto de vosotros. Ahora vamos a cerrar el fuego de fuera de esta paella, no de la otra, porque se nos quema. De ahí, ahora cuando terminemos os contaré por qué tanta importancia el tamaño de las paellas. Aquí con esta paella no podéis descuidaros, con esta paella tenéis que estar encima de ella siempre. Entonces, aparte de que es un poco más complicado, no es una buena opción. Luego os explicaré más o menos por qué. Ahora cuando terminemos, el porqué de los tamaños y el porqué del sabor del arroz. Bueno, como ya tenemos los arroces, ahora vamos a apagar el fuego y a dejarlo reposar 5 minutitos. Los 5 minutos de rigor de reposo. Y esto ya está. Como veis, esta paella tiene todo el borde, el arroz homogéneo, y toca todo el borde de la paella a medio centímetro de la paella, porque esta está finita. Como veis en esta, aquí no queda arroz. ¿Veis? Este tamaño es más grande. ¿Qué pasa con esto? Que lo que hace es, si le dais fuego, amargar la paella. Y hay una costumbre de hacer el arroz en medio de la paella y dejarse todo el borde sin arroz. Eso es el peor error que puede cometerse en una paella. La paella tiene que tocar el arroz todos los bordes. Da igual que sea un grano solo el que toque el borde, pero debe de tocar el borde. Si no, pasará esto. Se os quemará y os dará un sabor amargo y entonces ya no tendrá el sabor que tiene que tener. El concentrado mismo del pescado, del caldo del pescado, se quedará ahí y lo que hará será amargar esa paella. Entonces, lo que os digo, por eso tiene tanta importancia el tamaño de la paella con el arroz que le echéis. El arroz siempre tiene que tocar el borde, nunca debe de quedarse el borde sin arroz, como esta. Como veis, el arroz toca el borde y mirar, ni medio centímetro. Eso es un arroz valenciano como toca. Como os he dicho, la importancia de las medidas de la paella, esta paella yo la utilizo para 3. Habéis visto como tenía medio centímetrito, un poquito más de arroz. Utilizo una paella de 50 centímetros para 3. Con el mismo arroz, esta es de 60, pero con el mismo arroz ya no toca el borde. O sea, para que os veáis la importancia que tiene hacer el arroz finito, pero que toque todo el borde. Mirad cómo aquí no hay arroz, lo único que hay es un agarrado, miradlo, ¿veis?
un agarrado que amargará y no será una buena paella. Os voy a enseñar las medidas que utilizo yo en mi cocina. Esta es de 45. Esta la utilizo para 2 personas. Esta es de 50. Esta la utilizo para 3. Es la que hemos hecho ahora. Y esta de 55 centímetros sería la de 4 personas. Esta es de 60. Esta sería para 5. Y por último, esta es de 80. Esta la utilizaríamos pues para 10, 11 o 12 personas. Más tampoco, porque tampoco saldría el centímetro de arroz que queremos. Arroz a banda, de Ditet, como decimos aquí en Valencia. Estas son las auténticas paellas. Y recordar que el tamaño importa.